jueves 24 de abril se conmemora el Día Mundial de la Poliposis Nasal, condición frecuente y subdiagnosticada que impacta en calidad del sueño, en realización de actividades físicas, inclusive afectar al olfato. Sobre este tema vamos a dialogar con el doctor Sebastián López, médico asociado al servicio de otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Instituto Enfermedades del Sueño. Muy buenos días, doctor López. José Bouzal habla. Hola, buenos días, José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, y aparte un gusto, como siempre, tratar de llevar temas que la gente probablemente lo sufre en forma habitual y no siempre lo conoce debidamente y no siempre, a pesar de conocerlo, lo trata como corresponde. La poliposis nasal comúnmente se llama de una forma que es se me tapa la nariz, ¿es cierto? Se me tapa la nariz, tengo sinusitis crónica, etcétera. Lo que pasa es que la poliposis nasal es una enfermedad que tiene más o menos una prevalencia en la población entre el 2 y el 5%. Por estudios en Argentina se estima que en Argentina es alrededor del 4%, y es una forma particular de la sinusitis crónica. A veces nosotros podemos tener esta inflamación de la nariz y de la mucosa de los senos paranasales, ¿sí?, sin pólipos o con pólipos. Y la que tiene pólipos, en general, son las formas un poco más graves y son las que nos alteran con mayor impacto nuestra calidad de vida. Y a veces la subestimamos, sí, pero es un porcentaje bastante alto de esta enfermedad. Cuando un médico le dice al paciente que tiene pólipos, generalmente da una sensación de preocupación, hasta de temor. ¿Es para preocuparse? Mira, sí es para preocuparse porque nos empieza a afectar mucho nuestra calidad de vida. Lo que pasa es que a veces los pacientes confunden la palabra pólipo o la palabra tumor con enfermedades tipo oncológicas. Y esto no es una enfermedad oncológica, sino que son como masas, que son masas polipoideas, que van tapando la nariz. Y cuando a nosotros esto nos va tapando la nariz, empezamos a tener muchos síntomas durante el día. Tenemos mucha congestión nasal, sentimos que estamos tragando moco todo el tiempo, mucho dolor de cabeza, se nos pierde algunos sentidos como el olfato, que son síntomas que nos hacen traer recuerdos, son síntomas de alerta, porque si hay una pérdida de gas tenemos que oler, son síntomas que están relacionados a veces con el gusto y el sabor para disfrutar la comida, disfrutar alguna bebida o algo, y también nos altera mucho nuestra calidad de sueño. Entonces son personas que están muy cansadas, que tienen falta de atención, de memoria, que se quedan dormidos manejando, que tienen alteraciones del humor. Entonces empieza a afectar mucho la calidad de vida de la persona y del entorno de la persona. Entonces por eso es importante tratarlo y mejorarlo. Es común ver a la gente con los pañuelitos. ¿Hay conciencia de la posibilidad de estar en presencia de pólipos y desconocerlo y vivir durante años con esta patología? Sí, pasa muchas veces que los pacientes subestiman. También está el problema a veces de la venta libre de algunos medicamentos o la automedicación de los pacientes, que empiezan a tomar cosas para ir tapando los síntomas hasta que estos síntomas o esta patología sigue evolucionando, se hacen formas más graves de la patología y recién ahí consultan, y a veces es un poco tardío el retroceso o el mejorar la calidad de vida de los pacientes. No es lo mismo decir de repente tengo un resfrío cada tanto, como un resfrío común, que esos pacientes están todo el tiempo con moco en la nariz, que están sonando todo el tiempo el moco en la nariz, que sienten que tragan moco, y esos pacientes que no quieren consultar. La verdad que muchos pacientes no hacen una consulta preventiva o una consulta a tiempo que evitaría la progresión de la enfermedad y haría que su impacto en su calidad de vida no se vea tan afectado. ¿Es habitual que la persona acuda al médico clínico por decisión o porque las obras sociales no derivan directamente al especialista? ¿El médico clínico puede identificar fácilmente la presencia de poliposis o necesita la intervención del médico especialista, el otorrino? La verdad que es necesario la intervención con un otorrinolaringólogo
porque el médico clínico no tiene las herramientas, a veces en el consultorio, de revisar la nariz. A veces nosotros tenemos espéculos de nariz para mirar adentro de la nariz, fibroscopios, que son unas fibras que se meten adentro de la nariz para evaluarlo, o tenemos algunos otros estudios complementarios, como las imágenes, tipo tomografías, que permite evaluar tanto la nariz como los senos paranasales y ver si esta inflamación de los senos es solo inflamación de la mucosa o esta inflamación está acompañado de pólipos, para hacer un diagnóstico correcto e iniciar un tratamiento correcto. Capaz que un médico clínico sí puede tratar más un resfrío común, un catarro de vía aérea, una sinusitis aguda, pero cuando todo esto se empieza a transformar en algo crónico, es necesario la intervención de un otorrinolaringólogo. La persona que sufre de pólipos, no lo sabe, pero sufre la sintomatología, ¿cuándo puede decir, sí, necesito el especialista? ¿Cuándo puede tomar conciencia de que la necesidad se le presentó y no alcanza a considerar que puede ser un resfrío o una sinusitis persistente? En realidad, lo que tiene que hacer cuando los síntomas perduran más de un mes, cuando estos episodios se repiten varias veces en el año, es necesario que ahí consultes con un especialista. Si es algo, como te digo, totalmente ocasional, que te pasó una vez al año, que en 2 o 3 semanas los síntomas remitieron, o pasa cada tanto tiempo, no pasa nada. Pero si de repente vemos que cada 2 o 3 meses, con todos los cambios de estación, estos síntomas aparecen, o tengo ya síntomas crónicos, como te digo, eso de tragar moco, o sentir que el olfato se me disminuyó, o se me fue, o siento que estoy todo el día respirando por la boca, es momento de consultar a un especialista. Una vez que el especialista lo detecta, indica el tratamiento, ¿es de curación definitiva? Todo lo que es crónico en la medicina no tiene curación definitiva, tiene tratamientos para mejorar los aspectos de la vida diaria. Entonces, la idea de todos estos tratamientos es que uno no tenga tantas remisiones, o sea, tantos episodios, o que cuando uno tenga el episodio sea de menor intensidad. Por eso nosotros usamos la palabra a veces crónico, ¿sí? Si no, todo lo que se cura tiene forma más de agudo, subagudo, y eso, sí. Por eso es importante que el paciente consulte, tenga un médico que le haga el seguimiento, ¿sí? Y que este tratamiento puede ir siendo dinámico y cambiando a lo largo del tiempo para que él se sienta mejor o no se vea afectado por los síntomas y signos de esta patología. Cuando se indica una cirugía, ¿tampoco es curativa total? La cirugía, en este caso para la poliposis nasal, no tiene el fin de curar la poliposis nasal. Tiene el fin de limpiar las vías aéreas superiores, o sea, la nariz y los senos paranasales, y mejorar su ventilación para que después todos los medicamentos, sea algunos spray nasal, descongestivos, lavados nasales o lo que vayamos a usar, tengan mejor efecto en la mucosa de la nariz, ¿sí? Pero la cirugía por sí solo, sí, no tiene un efecto curativo. Sí, lo que pasa es que los pacientes cuando se operan, durante mucho tiempo están muy bien, durante mucho tiempo a veces no necesitan de algún tratamiento coayudante, pero eso no significa, sí, que sea curativa, porque hay que tener en cuenta que la sinusitis crónica, sobre todo la polipoidea, sí, va a depender de factores como ambientales, tipo si yo fumo, si soy alérgico al pelo del gato o a lo que sea, de factores genéticos, de la propia inmunidad y también de algunos factores estructurales. Si yo tengo la nariz muy desviada, tengo todos los ostium, que son los senos de drenaje de los senos paranasales tapados, me va a favorecer a tener estas patologías. Entonces uno tiene que ir jugando con estos 3 factores. Corregir siempre lo anatómico, ver que el ambiente sea un ambiente saludable y modular la respuesta inflamatoria de cada paciente, que va a ser diferente. Al comenzar este diálogo mencionaba que afecta a la actividad física, afecta al sueño. ¿Hay algunas indicaciones para poder enfrentar a este tipo de molestia? Por ejemplo, la actividad física, algún mejoramiento durante el proceso de control o el sueño durante el tiempo de que se controla, que se está tratando. Mira, puntualmente, las dos cosas que nombraste, tanto la actividad física
y el sueño se afectan porque lo que pasa es que al taparse la nariz, el aire en vez de entrar por la nariz, bypassea la misma y hace que entre por la boca. Entonces perdemos algunas funciones que capaz que no tenemos tan claras o tan popularizadas sobre la nariz, ¿sí? Nosotros cuando respiramos exclusivamente y el aire entra por la nariz durante el día y durante la noche, ¿sí? Esto hace que se active el sistema parasimpático, entonces nos lleva un poco más a la calma, hace que se libere más óxido nítrico, lo que mejora la función cardíaca, lo que mejora el rendimiento deportivo, y esto se vio, por ejemplo, cuando hace un par de años una tenista salió a entrenar o a jugar con la boca tapada para favorecer su sistema cardiovascular y su rendimiento deportivo por la respiración nasal. Y también se ha visto que la respiración nasal exclusiva mejora la arquitectura del sueño y la percepción del sueño. Entonces hace que uno no esté cansado cuando se levante, que le cuesta arrancar el día, que le cueste pensar, que se levante de mal humor, etcétera. He visto en alguna oportunidad, por ejemplo, a jugadores de fútbol que se ponen unas cintas a los costados de la nariz. ¿Facilita eso la respiración? Esos son lo que se llama y se han popularizado también en muchas redes sociales, dilatadores nasales. Pueden ser cintas, imanes, canastillas, hay un montón de estas cosas, ¿sí? El tema es que no es una solución mágica para todos los pacientes, ¿sí? Esos dilatadores se utilizan cuando hay una estructura en la nariz que se llama válvula nasal, ¿sí? Se ve afectada. Eso es entre el tabique, que es lo que separa los dos orificios nasales, y la pared lateral o los cartílagos laterales de la nariz. Ahí hay un ángulo determinado que cuando es muy chiquitito se afecta. Y lo que hacen estos dilatadores es ampliarlo y mejorar la percepción del aire y la entrada del aire. Ahora, ¿todos los pacientes mejoran con eso? No. Solo mejoran aquellos pacientes que tienen una afectación de la válvula nasal. Por eso es importante consultar con un especialista, porque a veces muchas de las soluciones puede ser este dilatador o una cirugía, ¿sí? O buscar alguna alternativa. Pero si uno no tiene la evaluación, no todo es para todos. Sí, pero entiendo que esto se ha popularizado mucho en el último tiempo y sobre todo en las redes sociales, estos dilatadores. Doctor Sebastián López, cuando hago estas comunicaciones, estos diálogos, dejo siempre el final de la nota para que suministren el mensaje que consideren necesario, que haya quedado pendiente en el diálogo, así que estos minutos finales son suyos. Yo creo que los invito a todos que están escuchando esta nota a hacer una reflexión para hacerse cargo de su salud, para hacerse cargo de ver qué le está pasando, tener más conexión con algunos síntomas tipo el cansancio, el sueño, estoy respirando, estoy pudiendo hacer actividad física, estoy teniendo tiempos de desconexión, etcétera. Una reflexión para que nos empecemos a dar cuenta si tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un cambio de estilo de vida, si necesitamos ayuda con algún tipo de especialista, seamos nosotros otorrinolaringólogos o en cualquier otra esfera, ¿sí? Porque los únicos que vamos a cambiar el destino o los únicos que vamos a cambiar lo que nos está pasando a nosotros en nuestra salud somos nosotros mismos. Entonces, los invito a hacernos un poco cargo, a reflexionar, a trabajar para mejorar nuestro bienestar y no esperar que las soluciones mágicas o milagrosas simplemente vengan de alguna medicación, ¿sí? O alguna pastilla que nos cambie rápidamente la vida, porque eso no va a suceder. Entonces, eso creo que es importante, que empecemos a reflexionar qué nos está pasando a cada uno de nosotros y si necesitamos ayuda, que la podamos buscar. Doctor Sebastián López, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.